Evangelii secundum Lucam. Raising his eyes En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque su reino es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Blessed are you, Dichosos los que ahora lloran, you will laugh. porque reirán. Blessed are you, Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten pronounce your name. y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. And leap, Alégrense ese día behold, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. for their ancestors. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Woe to you who are rich, Pero hay de ustedes los ricos, have received. porque ya tienen su consuelo. Woe to you who Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. woe to you who Hay de los que ahora ríen, grieve. porque harán duelo y llorarán. Woe to you when all Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. ancestors. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Verbum Domini. In this Gospel of St. Luke, he puts the Beatitudes En este Evangelio, inside según the Gospel San Lucas, él coloca las bienaventuranzas lado a lado, comparándolos, diciendo, ay de ustedes. En tanto que en San Mateo, el único otro que incluye las bienaventuranzas, comienza la prédica pública con las bienaventuranzas y luego al final comienza diciendo ay de ustedes. Luego en el capítulo 23 y same issue. ese es el 23 y el capítulo 8 y podemos ver que aquí que en ambos casos estamos bien viendo este mundo con un enfoque en Goal that we have que tenemos una mayor meta final de buscar el reino de los cielos, o miramos a este mundo enfocados en este mundo. the big difference between the Y esa se envuelve la gran diferencia entre las bienaventuranzas y los ay de ustedes. Y quiero recalcar esto porque es exactamente lo que San Pablo nos enseña en la carta a los Colosenses, aunque él ofrece algo muy específico aquí. how there's a condition. Él habla acerca de la manera en que hay una condición. If Él comienza con una oración condicional. Él dice, what is above si es que Christ is han seated, resucitado con Cristo, busquen this los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esto es parte de la reflexión de San Pablo acerca de la ascensión de Cristo. focus A on menudo no nos enfocamos tanto en las ramificaciones de que Cristo haya ascendido al cielo. Por supuesto, consideramos mucho acerca de su muerte salvífica y lo que eso significa para el perdón de los pecados, y pasamos mucho tiempo en la gloria de la resurrección. Pero hay otras áreas del Nuevo Testamento que también ascension. ponen el enfoque en la ascensión, y esta es una de ellas. Ephesians, for instance, he Por ejemplo, en la carta a los Efesios, él habla acerca de cómo Cristo está sentado en el cielo y por lo tanto tenemos ciudadanía en el cielo. some of that here as Y hemos de ver algo de eso también aquí, de que Cristo nos da ciudadanía en el cielo. if we are
committed to him and believers in Si him, estamos comprometidos con Él, si creemos en Él y si permanecemos en Él, somos parte de Él. Eso es parte de lo que significa pertenecer a la iglesia. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero ya hay cierto sentido en el que nuestra patria verdadera estará donde Él está sentado en el cielo y que nuestra ciudadanía más genuina está ahí. ought to be extremely important in Y esto debe ser extremadamente importante en este y en todo momento. focus on Cuando no nos enfocamos en las ciudadanías que tenemos aquí, no las rechazamos, no las odiamos. Eso sería necio. cherish the good parts of the citizenship. Queremos las partes buenas de la ciudadanía que tenemos en los lugares donde hemos nacido o donde vivimos. That Pero perspective siempre mantenemos of the citizenship eso en perspectiva de la ciudadanía que perdura para toda la eternidad en el cielo. Y con cualquier ciudadanía privileges and hay tanto grandes privilegios y derechos, always the case with pero como siempre es el caso, con ciertos derechos hay ciertas responsabilidades que van de la mano. Nunca debemos de pensar acerca de los derechos como algo que está separado de nuestras responsabilidades. Paul is Y trying aquí es donde San Pablo está tratando de ofrecernos una idea. Primero que nada, él habla acerca de nuestros derechos, de que si hemos muerto, nuestra vida está oculta con Cristo y Dios. ¿A qué se refiere? En el capítulo 2, el capítulo que lo precede, él habla acerca del poder del bautismo Christ. en la muerte de Cristo. This is what he means by done when we and Eso es lo que se refiere con eso. in Romans chapter Así como él dijo y enseñó en el capítulo 2 de Romanos. you're baptized into the ¿No se dan cuenta que cuando son bautizados en la muerte de Jesús, de manera que puedan resucitar con Él? De eso es lo que está hablando aquí. Igual con el capítulo 2, talks about baptism cuando habla acerca del bautismo, but as removal of sin. no como la remoción de la carne, sino como la remoción del pecado. Y ese pecado está ahora clavado en la cruz, ya muerto por nosotros. Y es parte de toda la experiencia de San Pablo en Cristo. He sees that our life Y él ve que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. this sense of finding Hay an identity in Jesus. cierto sentido de encontrar una identidad en Jesús que es superior a cualquiera de las identidades que tenemos aquí en la tierra. You know, most of us who've been around La mayoría de nosotros que hemos estado alrededor de adolescentes o que bueno, quizás en algunos casos hace mucho tiempo atrás fuimos adolescentes, podemos ver cómo los adolescentes suelen probar diferentes identidades. Es lo que suelen hacer los muchachos. Les gusta ser el comediante del colegio o atleta, o es como probarse ropas cuando uno va a una tienda. other identity. Pero hay otra identidad que es permanente en Cristo. See here, Y lo que vemos aquí es que con ello privilege, this great right. va de la mano un privilegio, Christ your life appeared. un gran derecho, Then que cuando la vida de Cristo aparece, uno también entonces ha de aparecer con Él en la gloria. hidden now in Christ. Lo que está oculto ahora en Cristo se manifiesta de manera gloriosa, así como Él es glorioso, cuando estamos en el cielo y principalmente al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos. ¿Y qué significa esto? Aquí es donde Él describe las ramifications de nuestras responsabilidades. That are earthly. And he doesn't Pues pongan here todo el corazón en los bienes del cielo y no en los de la tierra. Y Él no tiene nada en contra de las cosas de la tierra, no tiene nada en contra del cuerpo físico. that is earthly are the Lo que Él quiere hacer de lado, que sea terrenal, son las inclinaciones al pecado. Él comienza aquí, por ejemplo, con la inmoralidad.
pero la palabra que utiliza es pornea, de donde sacamos la palabra pornografía, pero pornea específicamente es inmoralidad sexual. Esto es algo que no era gran cosa en el Imperio Romano, el gobierno romano, en la época de Cristo, se estaba empezando a enojar cada vez más y más. César Augusto creó todo tipo de leyes porque veía que la familia se estaba desmoronando en su época y la inmoralidad sexual era un gran motivo para el declive de la familia en aquella época. Y por eso es que va primero. Es un problema que socava la sociedad, como lo vemos en nuestra propia sociedad. Con el desmoronamiento de la familia, tenemos un terrible aumento de problemas con el crimen, como ya mencioné muchas veces. Esto lo aprendí nada más por haber hecho un poco de ministerio en la prisión, que el 85% de las personas en prisión provienen de familias donde los padres nunca se casaron. Es algo catastrófico. Y la revolución sexual está detrás de la industria de la pornografía, detrás de la industria de la trata humana. La revolución sexual ha sido extraordinariamente destructiva en nuestra propia cultura. Por eso es que dice que hay que darle muerte a eso. No hay que permitir que esa cultura terrenal los aleje de Cristo. Pero luego prosigue y habla de las pasiones desordenadas y los malos deseos y la avaricia. Una vez más, basta con reflexionar acerca de diferentes aspectos de la delincuencia o de ciertos males en la vida cuando permitimos que estos crímenes violentos, a menudo crímenes de pasión, que tan a menudo vemos en las noticias, o las personas que ganan cantidades increíbles de dinero, tanto así que ni siquiera que no comieran caviar 3 veces al día serían capaces de gastar todo ese dinero. Y sin embargo trabajan duro y cometen actos criminales para ganar incluso más dinero. Eso sería avaricia. E incluso él identifica la avaricia como un tipo de idolatría. Por eso es que la ira de Dios recaerá sobre ellos. Y luego añade la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros, dice. Todos estos son aspectos muy importantes de la vida terrenal que Él quiere que dejemos a un lado y que le demos muerte. Él no quiere que meramente nos reeduquemos, ni que lo aceptemos, ni que dejemos de juzgar. No vemos nada de eso aquí. Más bien dice que hay que darle muerte. Y esto es un compromiso que tenemos que hacer. Y por eso es que él añade luego que no hay ni griego, no hay distinción entre griegos y judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros. Las diferentes identidades étnicas, identidades de costumbre y cultura son irrelevantes cuando se compara a estar en Cristo. No permitimos que ninguna norma social, y una vez más ya he mencionado esto varias veces, que cada sociedad tiene ciertos pecados que consideran aceptables para su época, pero estos cambian. Algunos pecados que eran aceptables en el pasado ya no son aceptables. La esclavitud lo era. Fue una institución muy, muy, muy terrible y inaceptable. La intolerancia racial era parte de la ley en este país en el pasado, durante mi niñez. Y después nos dimos cuenta que es algo muy popular. Pero la inmoralidad sexual era aceptable y las cosas siguen cambiando. La violencia se convierte en algo aceptable en otras culturas y en otras no tanto así, pero depende del pecado que consideramos.
Pero esas aceptaciones culturales de diferentes tipos de pecado y de cosas descabelladas no son lo que nos enseña Cristo. Por eso, esa ciudadanía con Él en el cielo, esa ciudadanía en donde estamos sentados con Él, ya en el cielo, y vemos que esa es la norma para nosotros, cómo viven y actúan en el cielo. No proyectamos los pecados de esta cultura en el cielo, sino más bien buscamos la santidad y las virtudes del cielo. Pero como dice el Señor en el Evangelio de hoy, ¿acaso eso significa que si uno deja de mentir y uno deja de ser avaro y uno deja de ser lujurioso, que le caerá bien a todo el mundo? No me parece. Las personas que les gusta ser intolerantes, raciales, por supuesto no les gustaba cuando uno estaba en contra de ello. Y hoy en día las personas que están en contra de ciertas formas de inmoralidad sexual también no le caen bien a la sociedad. Y es de esperarse, simplemente la vida es así. Las personas que prefieren la ciudadanía de la tierra, de este mundo, por encima de la ciudadanía del cielo, no son neutrales hacia la virtud, se oponen a la virtud, pero ante tanta oposición, como nos dice Cristo, hemos de saber que nos encontramos entre sus bendecidos y que Él ha de recompensarnos así como recompensó a los profetas.